Muy bien, hermanos, hermanas, bienvenidos a nuestra clase de introducción al Nuevo Testamento. Hoy, lunes 14 de noviembre del 2022, estamos ya a full, entrando al final ya de nuestras materias del primer año lectivo. Así que bueno, gracias damos a Dios porque nos ha ayudado, porque nos ha esforzado, porque nos ha inspirado, porque nos ha dado fuerza, porque ha calmado el estrés, porque no hemos querido cometer asesinato matando al profesor y a los profesores con tantas tareas. Bueno, hasta ahí damos gracias a Dios que nos ha detenido y podemos decir que, como dice el texto bíblico, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Así es que bueno, vamos a seguir profundizando de a poquito, de a poquito, de a poquito en todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. No olvido recordarles, hermanos y hermanas, que la cursada tiene como función netamente hacer una introducción. El Nuevo Testamento, como el Antiguo, presenta desafíos interesantes de lectura, de lectura, de interpretación, de comprensión. Pero yo, como siempre digo, un estudiante que quiere ser fiel al texto original, que, que, que bueno, lo que tenemos son copias de copias de copias, no tenemos el texto autógrafo, no tenemos el texto que salió de la pluma o de la mano de los autores originales, pero entendemos que la inspiración que el Espíritu Santo ha dado, tiene desafíos el texto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ujú. Y hay temas que nos pueden llamar más la atención que otros. Hay temas, hermanos, que durante muchos años incluso los eruditos han debatido impresionantemente sobre la interpretación correcta o quizá la más acercada que pudo haber tenido el texto en su sentido original. Evidentemente, en nuestra modestia y en nuestra limitación académica, tampoco vamos a descubrir el hilo negro, ni tampoco vamos a encontrar este, una verdad que salga como el conejo sale del sombrero del mago. Todo requiere trabajo, requiere esfuerzo, dedicación, lectura, aprender de otras personas, ¿no? eh, en el video que les mandé a ver, es muy importante que todos esos datos ustedes los tengan sí o sí en su memoria, sí o sí. ¿Por qué? Porque estos datos que plantea el autor son datos interesantes que históricamente conectan el Antiguo con el Nuevo Testamento. A veces nosotros pensamos que por aquí se acabó de escribir Malaquías, ¿no? Que es el último libro del Antiguo Testamento, y por aquí se empezó a escribir Mateo, cuando realmente, hermanos, pasaron aproximadamente 3 siglos para que volviese a escribirse literatura sagrada, al menos la que nosotros consideramos como canónica. Entonces, todas estas conexiones que tienen que ver con los aspectos históricos, ¿no? Del judaísmo de Jesús, es muy importante que nosotros los entendamos. Fíjense cómo la conexión del exilio es fundamental en la mentalidad de los grandes maestros de la ley, de los sacerdotes, de los fariseos, de los grupos sociales a los que Jesús tuvo contacto, que Jesús conoció. Es muy importante, hermanos, que la lectura que se hace del libro de Macabeos, ¿no? Como un libro histórico, no inspirado para nosotros, pero de una gran riqueza histórica, nos plantea lo sucedido en el inicio de lo que son los principios grecorromanos. La cultura helénica, ¿no? Abanderada por Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, es fundamental para poder entender las conexiones políticas que sucedían en la Palestina del primer siglo. Ujú. Y entonces vemos cómo la fusión de la política con la religión no es nueva hoy. Hoy decimos, oh, no, debe haber separación entre iglesia y Estado. Esto no es nuevo, siempre ha existido, porque los dos grandes factores de poder será el político y el religioso. Cuando se unen,
O se hace la tormenta perfecta o se hace algo bueno para la humanidad. Por lo regular siempre es para mal, para la humanidad cuando se han unido estos dos poderes. Entonces, es muy importante, hermanos, que ustedes puedan de a poquito ir profundizando, teniendo todos estos datos históricos que tienen que ver con los reinos, que tiene que ver con los seleucidas, primero los ptolomeos, ¿no es cierto?, que fueron los que gobernaron la religión de Palestina, luego, bueno, siguieron los seleucidas, ¿no? Después el imperio romano ya en manos romanas se divide en tres, ¿no? En tres grandes Herodes, diríamos, no Herodes el Grande, sino después de la muerte de Herodes el Grande, y vemos cómo estos movimientos políticos afectaron la vida social, económica, religiosa del pueblo judío, donde surge el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, y ahora lo vamos a ver en esta clase, no solo nace en un ambiente judío, que insisto, para mí es muy importante que ustedes tengan estos datos muy ahí a la mano. Por eso el mapa mental. El mapa mental o el mapa conceptual nos permite ubicar solamente las frases, los nombres, los sucesos más importantes que existieron en ese periodo de tiempo. De tal manera que cuando nosotros lo visualizamos, como por eso es un mapa conceptual o mental, lo visualizamos en su generalidad, podemos conectar en este sentido lo que sucedió en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok, bueno, así es que vean, por favor, estaré compartiendo otras conferencias de personas que en mi entendimiento pueden darnos un conocimiento equilibrado de estos temas. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a entrar a la clase. Analizamos nosotros, hermanos, el tema que tenía que ver eh, que tenía que ver con el contexto histórico que rodea el primer siglo, donde nace Jesús, donde nacen los 12 apóstoles, que por cierto, muy pocos de nosotros nos conocemos el nombre de los 12 apóstoles. Esto es una ingratitud de parte de nosotros, es una irresponsabilidad de parte de los cristianos no sabernos el nombre de los 12 discípulos del Señor, porque los 12 tenían importancia. Es muy probable que porque el texto solamente se haya enfocado principalmente en tres, tal vez cuatro, tal vez cinco, pero el resto no lo sabemos. Pero ahí nacieron estos hombres. Eh, Nace lo que es la iglesia jerosolimitana. La iglesia jerosolimitana es la iglesia que después de que Jesús ascienda a los cielos, Jerusalén se convierte como en el centro del culto cristiano, ¿ah? Porque ahí es la primera predicación que se hace de Pentecostés. Entonces, todos los que se convierten, los 3000 que se convierten son judíos, judíos que vienen trayendo tradiciones antiguas, que conocen la Torá, que conocen el cuerpo profético, judíos que se han circuncidado principalmente los hombres, judíos que observan el Sabbat, judíos que observan las leyes de la alimentación, judíos que aún cumplen los rituales de purificación, que van al templo una vez al año para celebrar la Pascua a Jerusalén, suben a Jerusalén para celebrar la Pascua. Es la iglesia jerosolimitana donde nace el movimiento cristiano y a partir de ahí, de ese centro de operaciones, ¿no? Empieza la expansión o empieza eh, la conquista del Imperio Romano. Todo lo que vamos a ver en esta clase ahora será el contexto histórico del mundo griego y del mundo romano. Acuérdense que la clase pasada dijimos, ¿no? Que en la inscripción que puso Pilatos en la cabeza de la cruz de Jesús estaba inscrito en tres idiomas, ajá, griego, romano y latín. Perdón, arameo, griego y latín. ¿Mm? Y esto es muy importante porque estas tres expresiones
este pasaje de Juan, hermanos, tiene una profundidad teológica. No es porque ningún otro evangelista lo subraya tan fuertemente como Juan. ¿Por qué esta inscripción que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo, lo vimos la clase pasada, el capítulo 19, versículo 20? Jesús Nazaret, rey de los judíos, ese era el título, según dice el versículo 19, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Aquí los traductores han puesto con mayúscula el título, es interesante esto, y dice que muchos de los judíos, leyeron este título. Bueno, no me voy a poner a explicar este texto, hermano, por si no tendría yo 2 horas para explicarlo, pero lo que quería decirles es que el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué esta observación que hace el evangelista Juan sobre el título que se le da a Jesús? Porque para estas fechas, hermanos, cuando se escribe el Evangelio de Juan, ya el cristianismo ha crecido impresionantemente en el Imperio Romano. Juan se escribe alrededor del 90, del 100 aproximadamente del primer siglo. Ya últimas. En la última década del primer siglo se escribe el Evangelio de Juan. Entonces, para esa fecha, ya el cristianismo, ya Pablo murió, ya Pedro murió hace 3 décadas atrás, 30 años atrás, ya los pilares de la fe ya habían muerto. Y entonces ya había iglesias realmente constituidas en Éfeso, en Creta, en Sardis, ya había comunidades establecidas a lo largo y ancho del Imperio Romano. Es muy probable que hasta en España haya ya habido el movimiento cristiano de los seguidores de Jesús. Entonces, cuando Juan escribe esto, lo escribe teniendo la mentalidad universal del Evangelio. Y entonces, lo que quiere decir Juan con este texto es que el mensaje de salvación de un Jesús nazareno, un tal Jesús nazareno, que nació en una provincia chiquitita, 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 insignificante, insignificante, ha permeado todo el imperio. Ha vencido al imperio romano, ¿no es cierto? Estableciéndose de lo más insignificante hacia lo más grandioso. Entonces, quienes leyeron el Evangelio de Juan para esas fechas, entendieron que el mensaje de Jesús llegó a los hebreos, a los griegos y a los romanos. Esto es fundamental. Esto es un paradigma teológico que quiere alcanzar, ¿no?, la universalidad del Evangelio. Por eso es que hoy vamos a estudiar un poquitito el contexto de las dos culturas, que es la griega y la romana, que, insisto, no solamente van a rodear a Jerusalén o a Judea, diríamos, ¿no? O a Palestina, sino que este movimiento alcanzará a los judíos de la diáspora, a los judíos de la dispersión, siendo el principal representante de la diáspora o de la dispersión un hombre llamado Saulo. Saulo en hebreo, Pablo en griego, ¿no? Un nombre ya más grecorromano, ¿no? Y que él es el gran representante de la diáspora, los judíos de la diáspora. Bueno, entonces, voy a compartir la clase. Insisto, métanse si tienen alguna pregunta, porque para mí es muy importante. A veces a mucha gente no le gusta la historia. Dicen que la historia es re aburrida. Y sí, son muchos datos, muchas cosas, pero hay una máxima. Yo di clases en un secundario y di clase de historia de México, allá en mi país. Y entonces hay una máxima en clases de historia, una clase de historia y una máxima. Dice que los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a volver a cometer los mismos errores. Entonces, siempre es fundamental meternos un poquitito en la historia, porque es la historia lo que le da sentido a lo que somos. ¿Ok? Bueno, voy a compartir la pantalla
Y vamos a entrar, perdón, un segundo, un segundo, un segundo. Ok, está. Bien, me parece que ya pueden ver la presentación, ¿verdad? ¿Alguien me confirma si pueden verla? Y se ve. Sí, sí se ve. Gracias, gracias, gracias. Buenísimo. Bueno, pues vamos. Bien. Contexto histórico del Nuevo Testamento. Vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior para ubicarnos un poquitito en esto. Bien, estamos en nuestra clase que se llama Introducción al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como todos ya sabemos, está compuesto por 27 escritos. Me gusta llamarlo más o la denominación escritos que libros, porque como les dije en algún momento, un escrito del Nuevo Testamento como que no reúne las características de ser un libro como tal. Llámese la carta a Filemón, llámese la segunda de Juan, la tercera de Juan, la carta de Judas, que son escritos muy, muy pequeñitos. En todo caso diríamos libritos, si quisiéramos llamarles así. Bien, esta literatura sagrada, que no fue la única literatura que se escribió en el primer siglo, hubo muchos evangelios, hubo muchas cartas, hubo muchos apocalipsis, ¿ah? Pero que dada la naturaleza del devenir histórico de la iglesia cristiana, de a poco las comunidades de fe fueron reconociendo estos 27 escritos como autoridad canónica. Los fueron reconociendo que estos libros o estos escritos constituían el mensaje central de lo que algún día, muchos años atrás, el carpintero de Galilea había querido decir. Bien, vimos en la clase pasada, hermanos, el ambiente judío de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante partir de un ambiente judío? Porque los protagonistas, como he dicho, son totalmente judíos. Si lo trasladamos a nuestra época, diríamos que si hoy el Evangelio se escribiera en nuestros días, quien tuviese que leernos 2000 años después tendría que entender la cultura argentina, tendría que entender nuestras expresiones, tendría que entender que hay argentinos natos que vienen de las comunidades aborígenes, pero también tendrían que entender que hay argentinos que sus descendientes pertenecen a otra cultura, aunque ya ellos y sus hijos nacieron en territorio argentino y tienen que entender la mistura que existe de ideas, de posiciones, de comportamientos, de tradiciones, etcétera. Y además tienen que entender, deberían entender que habrá argentinos truchos, como algunos que venimos de otros países y que nos venimos a instalar a este país trayendo nuestra cultura, ¿no? Nuestras expresiones y la misturamos, ¿no? Con las expresiones argentinas y la misturamos y le damos un sentido único a las tradiciones argentinas y a las tradiciones, en este caso, mexicanas. En ese mismo sentido, hermano, sucedía en el siglo primero. ¿Ah? Había muchos judíos que venían de abolengo, ¿no es cierto? Que venían de abolengo, desde la casa de David, diríamos,
Había judíos que venían de la diáspora, que sus padres habían nacido en otros contextos, ¿no? En otros contextos. Y había judíos que se habían modernizado. Había, perdón, griegos o romanos que se hacían judíos y que traían esa mistura de elementos. Ujú. Bien, todos estos pequeños detalles, muchas veces quien lee la Biblia de manera literalista pasa por alto. Y es allí donde comete muchos errores en su interpretación. En su interpretación. Bueno, un pequeño repaso. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Mm? Bien, ¿alguien quiere decirme, uno de ustedes, qué vimos la clase pasada como un repaso? ¿Qué recuerdan que vimos en términos generales, hablando del ambiente judío? Pastor, ¿cómo va? Hola, Juanpi. Adelante, amigo. Bueno, yo estaba notando un poquito, habíamos visto sobre el aspecto social, cómo estaba la clase alta, media, pobre, y también que surge a eso también cómo se ve la clase también alta y baja y pobre en lo que sería también los grupos de judíos que estaban los saduceos, fariseos, esenios, herodianos y los celotes. Y bueno, estábamos viendo un poquito de cómo cada uno en lo que se identificaban, qué tenían en común y también en lo que los separaba, se podría decir también demasiado. Muy bien, Juanpi. Buenísimo. Gracias, querido amigo. Gracias. Bueno, ¿qué vimos a manera de repaso? Tal y como dijo Juanpi, vimos que en el ambiente judío, este, puede haber muchos más elementos, pero a manera de introducción vimos que había estos tres ambientes o influencias, ¿no? Vimos que había una gran influencia religiosa sobre el monoteísmo judío. En el centro de la fe judía está la afirmación de que Dios es el único Señor, Yahvé, ¿no? En el Deuteronomio encontramos el famoso Shema, que significa, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, para la concepción judía, solo Yahvé, solo Jehová, solo Adonai era Dios. Y solo a él se le rendía culto. Para esta época, hermanos, del primer siglo, encontramos un monoteísmo judío ya más consolidado. Ustedes recordarán que antes del exilio, ¿no? El judaísmo era muy idólatra. Antes del exilio, tanto el babilónico como el asirio eran idólatras. Todos los reyes del reino del norte, del reino del sur, cometieron idolatría. Pero resulta que después del exilio babilónico, eh, iba a decir monotonía, perdón, ay Dios, eterno, se me fue el nombre. Ah, en serio, hermanos, que se me fue el nombre. El monoteísmo. Se me cruzó con monotonía, monogamia, algo de mono. Mono es uno. El monoteísmo. El monoteísmo ya después del exilio babilónico se consolida. Ahí ya vemos que la historia del pueblo de Israel tiene que ver más básicamente con ya no ser idólatras, ¿no? Después hubo varios fenómenos que tuvieron que ver la mistura entre los judíos que querían ser griegos y los judíos que querían seguir siendo judíos. Ahora, algo interesante que sucede en los escritos del Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, es que la iglesia cristiana hace una revolución, porque no solamente reconoce a Yahvé, a Dios, diríamos, como el único Señor, sino que también este título se lo otorgan a Jesús. Jesús, en las cartas paulinas, se le dirá Señor. Y Señor, hermanos, es una traducción que hace la Septuaginta, la Biblia griega, hace la traducción de la Biblia hebrea donde aparece el nombre sagrado. ¿Cómo traduce la Biblia griega
el nombre sagrado que aparece en la Biblia hebrea, ¿cómo lo traduce? Como Kyrios, como Señor. Entonces, el Antiguo Testamento, cuando se quiere hablar sobre Yahvé, se le dice Kyrios, en la griega, que es Señor. Y entonces, cuando se escriben las cartas paulinas, encontramos que Pablo dice Jesucristo o Jesús es el Señor. Es decir, que le da el mismo título que las escrituras antiguas le daban a Yahvé. Esto es interesante, hermanos, porque esto fue algo que la gente en aquel tiempo se resistía a creer, como un carpintero que a veces olía mal porque transpiraba haciendo muebles o construía, que vivía re humilde, que nació en un lugar no digno para el ungido de Yahvé, pueda ser Dios. Interesante. Bueno, eso en el ambiente religioso, que vendría a ser un boom, un parteaguas, un montón de cosas. ¿Ok? Bueno, después vimos la importancia que tienen las clases sociales, ¿no? Clases sociales que estaban muy diversas y muy distribuidas en los distintos escritos paulinos y evangélicos y cartas universales. Vemos carta, por ejemplo, la carta a Santiago, del hermano del Señor Jesús. Hay un ataque muy feroz hacia los ricos de su tiempo, muy fuerte. Hay una condena impresionantemente fuerte. Los evangelios matizan esta situación porque hay muchos relatos de gente rica, que evidentemente el evangelio no está peleado con la riqueza, sino, bueno, más de, creo que todos los que estamos aquí, que tenemos una casita, un autito, una empresa y algún dinerito, pues no tendríamos parte en el evangelio. Así que no es que el evangelio esté peleada con la riqueza, sino más bien con, todos sabemos, la motivación de la riqueza. Y bueno, Pablo sabemos que era una de las familias pudientes de Tarso, una de las familias aristocráticas con un gran abolengo. Y algo curioso que sucedía, hermanos, en las clases sociales en el mundo judío, es que todos los judíos, por muy adinerados que sean, por mucha plata que tuvieran un platal, todos tenían que aprender un oficio, todos. Porque bueno, la virtud del trabajo en el ambiente judío, hermanos, es muy valorable, hasta la fecha, ¿no? Los judíos, olvídense, hay muchas alusiones sobre ellos, pero es así, o sea, un judío si quiere hacer plata la va a hacer porque tiene mucha habilidad para eso. Ya es de tradición milenaria. Bueno, también vimos algo muy interesante que eran los grupos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, los celotas y los rabinos o maestros de la ley, que fueron grupos religiosos, algunos con un tinte netamente político, ¿no? Que evidentemente peleaban por ciertas posiciones, no solo en el Sanedrín, porque los saduceos dominaban el Sanedrín, que era el tribunal judicial de los judíos, sino que también aspiraban, hermanos, a tener el control de las verdades contenidas en la Torá, principalmente los fariseos y los rabinos o maestros de la ley. En fin, esto ya lo vimos la clase pasada, solamente estoy dando un pequeño repaso para entender la importancia que tiene vislumbrar como manera introductoria cómo estos ambientes, ¿no?, le dan sentido al mensaje de Jesús, le dan sentido a los escritos del Nuevo Testamento, y que evidentemente los escritos novotestamentarios van a reflejar parte de esta realidad. Parte de esta realidad. Ahora, para que nos demos cuenta, hermanos, un poco en el mapa, esta sería la Palestina que caminó Jesús o que conoció Jesús en su tiempo. Este sería básicamente los grandes reinos que sucedieron
en la época de Jesús, ya sea bajo el imperio griego, ¿no? A través de los generales de Alejandro el Magno, o a través del imperio romano por medio de los descendientes de Herodes el Grande. Bueno, solamente quiero comentar algo en este mapa. Bueno, vemos aquí, por ejemplo, algunos lugares, algunos lugares que los textos sagrados nos plantean. Por ejemplo, aquí arriba, donde está mi cursor, Cesarea de Filipo. Este lugar, hermanos, si se dan cuenta, ya está lejos de Tierra Santa. Ya está bien al norte de esto, ¿no? Aquí, en Cesarea de Filipos, según Mateo 16, se da la confesión cristológica, se da la confesión cristológica más importante, donde Pedro va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, tendremos más al sur, bien al sur, donde está el cursor, Belén. Se dan cuenta, Belén está muy cerca de Jerusalén. No sé si son 12 kilómetros, algo así, que lo separan. Belén es muy importante, tanto geográfica como teológicamente, porque según el profeta, de aquí nacería el Mesías. Bueno, tenemos otro lugar, Jericó, que está más al noreste, un poquitito, tirándole al noreste de Jerusalén. Está aquí. Bueno, sabemos qué es lo que pasa en Jericó, principalmente con uno de los encuentros con Zaqueo. Y lo más interesante, hermanos, lo más interesante es cómo, ¿no? Esta región que se le llama la Galilea fue la región donde el Señor Jesús tuvo su mayor tiempo de ministerio. De los 3 años aproximadamente que se computa de su ministerio terrenal, fueron en estas tierras, ¿no? Donde él se movió. Vemos el lago aquí de Galilea, el lago de Galilea, tenemos Betsaida, tenemos Capernaum, tenemos Tiberia, tenemos Nazaret, ¿no? Aquí es donde Jesús pasa su mayor tiempo de vida, por eso a Jesús no lo nombran Betlemita, sino lo denominan Nazareno, ¿no? Porque Jesús de Nazaret, porque pasó su mayor parte de vida aquí. Y evidentemente la cercanía que tiene con el mar de Galilea, pues lo hizo estar muy cerca. Vemos aquí a Gadara, donde se hace ¿cómo se llama? El milagro de la expulsión de los demonios gadarenos. En fin. Bien, esta es la parte donde los evangelios van a centrar su mayor nombre. Aquí Jesús va a hacer sus mayores discursos, va a tener sus mayores milagros, etc. Y en el último tiempo Jesús va a subir a Jerusalén, va a tener que hacer este tramo, este recorrido, más o menos por donde viene el cursor, ¿no? Hace del norte, tiene que bajar al sur, donde está Jerusalén. Aquí, Jerusalén, como ustedes saben, es la parte más importante pues de Palestina, porque ahí está el Palacio de Herodes, porque ahí está el segundo templo de Jerusalén. Aquí se encuentra el Sanedrín. Bueno, aquí es la capital. Como toda capital, pues tiene todos los poderes aquí. Entonces, es muy interesante, hermanos, cómo entre medio está la región samaritana. ¿Se dan cuenta? ¿Qué separa de Galilea a Jerusalén? Samaria. Y todos sabemos, hermanos, cómo que Samaria, aquí está el monte Gerizim o Gerizim, donde los samaritanos adoran. Los judíos adoran en Jerusalén y los samaritanos, o el reino del norte ya milenariamente, como ya vimos, empieza a adorar en el monte Gerizim. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces este recorrido que hacían los judíos que vivían en Galilea, ¿no? Pues a veces tenían que ir por otros lados para rodear Samaria y no pasar por ella. Porque bueno, los samaritanos estaban peleados y había grandes discordias. Jesús algunas veces pasó por aquí,
la vez más significativa que Jesús pasa por Samaria es con el encuentro con la samaritana. Ujú. Pero este era un problemón para los judíos que venían del norte a adorar a Jerusalén y tenían que volver. A veces preferían irse por otros lados, rodear el territorio samaritano para no toparse con ninguno de ellos. Bueno, más o menos, hermanos, y fue aquí en este lugar, en Jerusalén, donde eh, ¿cómo es? Jesús pasa su último tiempo, su último tiempo discutiendo con los fariseos, con los maestros de la ley, con los saduceos aquí en Jerusalén. Fíjense un poquitito, hermanos, cómo aquí, de manera casi paralela, junto al Mar Muerto, no se mira en la fotografía, pero esto es el Mar Muerto, están las cuevas de Qumran, que aquí es donde es muy probable que los esenios, ¿no?, hayan huido de la urbe, de la ciudad de Jerusalén, y se haya ubicado a las orillas o a los bordes del Mar Muerto, porque es aquí, hermanos, donde se encontraron los vestigios de sus, no sé si la palabra es correcta, pero de sus conventos o de sus lugares donde ellos se reunían y donde se han encontrado los famosos rollos del Mar Muerto, porque están cerquita acá. Según esto, aquí donde está mi cursor, ojalá lo estén viendo, el Mar Muerto, este pedacito, que aquí se mira, y aquí está Qumran, y aquí se han encontrado los rollos del mar. ¿Ok? Bueno, aquí encontramos ya los territorios que están dominados por los diferentes reinos. Vamos a ver ahorita más adelante cómo estaban divididos. ¿Ok? Bueno. El Nuevo Testamento y el ambiente griego. Vamos a entrar primeramente con ellos porque recuerden que después que los griegos vencen a los persas, pues es ¿cómo se llama? El imperio helénico, lo que empieza a rodear desde el siglo segundo antes de Jesús, siglo II, siglo I, bueno, siglo III, siglo II, siglo I antes de Jesús, que es donde predomina el ambiente helénico. Las grandes conquistas militares de Alejandro el Grande o Alejandro Magno a través de toda el Asia aproximadamente a partir del año 333, hicieron que la cultura griega se difundiera por todo el occidente asiático, por el norte de África, por el sur de Europa y por Roma misma. Vemos, hermano, cómo las conquistas militares que tuvo Alejandro, que Alejandro murió muy jovencito y su periodo de esplendor fue muy corto, relativamente corto, pero no obstante, hermanos, fue tan significativa sus conquistas que amplió el imperio helénico de una manera impresionante. Por toda Asia, por todo el norte de África, por todo el sur de Europa y por todo lo que es Roma, la bota que ahora nosotros sabemos, fue conquistado por Alejandro el Magno. Por eso, dadas estas conquistas, donde el imperio se empieza a expandir, empieza a ganar terreno, donde empieza a ganar mayor impulso, no debemos extrañar que ya para el siglo I, donde ahora nos ubicamos en la elaboración o producción de los escritos novotestamentarios, el griego fuera el idioma de las personas cultas de la zona del mar Mediterráneo. E incluso la lengua popular de muchas de las regiones de la zona. Esta difusión de la cultura griega es lo que nosotros le llamamos helenismo. Cada vez que usted hable de la cultura helénica, estamos hablando de la cultura griega que tiene que ver básicamente con su idioma. Era muy importante, hermanos, ustedes saben que de manera sociológica, lo que le da unidad a un pueblo o a un país, o en este caso a un imperio, entre otras cosas, es el idioma, porque el idioma une. Los idiomas desunen.
porque la mejor manera que tenemos los seres humanos de entendernos es hablando. Ujú. Entonces, ¿cómo el imperio helénico tenía que mantener la unidad de todo un imperio tan grande? Imagínense, todo el sur de Europa, toda Roma, todo el norte de África, es una extensión enorme y gobernado por un solo imperio. Bueno, la única manera era a través del idioma, mantenerlo unido, entre otras cosas, pero el idioma era importante. Entonces, el idioma que permea, ¿no es cierto?, es un idioma griego. ¿Mm? Quiero decirles, hermanos, que el idioma griego tuvo mucha evolución en este tiempo. El griego que se hablaba en el primer siglo o un siglo anterior o 2 siglos anteriores fue modificándose en muchos idiomas, en 3 por lo regular. Y el idioma griego, el griego koiné que se hablaba en esta época de la que estamos hablando, es el idioma que es tomado del libro de la Ilíada y la Odisea de Homero. Ujú. Homero escribe en un griego, en su griego, no voy a entrar en detalles para no confundirlos, pero lo escribe en su griego, diríamos. Y ese griego que aparece en esta obra de la Ilíada y la Odisea es el griego que se mantiene como base para un griego común. ¿Mm? Y entonces es un griego popular, es un griego que hablan muchas personas, la mayor parte del imperio. El hecho de que haya sido un griego popular, hermanos, no significa que sea un griego malo, o sea, no es decir, es un griego de baja categoría, no, lo hablaba la gente culta también, pero era como muy arraigado entre la gente. Ahora, tan ha sufrido modificaciones el idioma griego que hoy los que viven en Grecia, diríamos actualmente, los que hablan griego, evidentemente que viven en Grecia, no es el mismo griego que hablaban en el primer siglo. Es decir, un griego de ahora no entiende el griego del primer siglo. Eso es muy interesante. Cosa curiosa o caso contrario al hebreo antiguo. Un judío actual sí puede leer el idioma hebreo antiguo, porque el hebreo, hermanos, como idioma no sufrió grandes modificaciones. Ujú. Eso es muy interesante. Bueno, entonces el idioma fue fundamental, hermanos, para unir el imperio, ¿no? Y entonces, que se convirtiera como un medio de comunicación. Dado que el pueblo de Israel sufrió diversas deportaciones masivas a lo largo de su historia. Por lo pronto vemos dos muy importantes, ¿no? Muchos historiadores plantean como mucho más éxodos, mucho más deportaciones. Pero bueno, consideremos dos. La asiria, ¿no? Cuando se destruye el imperio del norte en el 722 y la babilónica en el 586, 587. Entonces, hubo muchos desarraigos y dado que los judíos fueron, venían, los llevaban, se regresaban, etcétera, era común encontrar comunidades judías fuera de Palestina. Esas comunidades se les llamó el judaísmo de la diáspora o de la dispersión. Es decir, fueron judíos que ya no volvieron a Jerusalén. Eso lo vimos ya en Historia de la Biblia, lo vimos también en Introducción al Antiguo Testamento. Ya no volvieron a Jerusalén, se quedaron ahí. Y emigraron a otros países y ahí hicieron sus propias comunidades, siguieron manteniendo las costumbres judías, pero tuvieron que adoptar el idioma, pues si no, no se iban a entender. Si yo tendría que ir a China, por ejemplo, pues tendría que hablar chino, si no, nadie me iba a entender. Ni yo a ellos, ni ellos a mí. Bueno, lo mismo sucedió con el judaísmo. Tuvieron que, entre otras cosas, adoptar el idioma griego. Pero esto fue muy curioso, hermanos. ¿Por qué?
Porque las primeras generaciones de padres judíos que hablaban hebreo o arameo, ya no pudieron mantener eso en sus hijos ni en sus nietos. Pasa lo mismo que hoy, ¿no? Hay muchos hermanos que sus abuelos hablaban alemán, polaco, ruso, ¿no? Ucraniano, etcétera, pero hoy ya los hijos, ¿no? Ya no hablan, ni les interesa hablar. Entonces, hoy hablan español, porque es el idioma donde estamos viviendo, el español. Pues, ya nadie le interesa hablar alemán, ni ucraniano, ni nada por el estilo. Lo mismo sucedió en este tipo de comunidades, donde conforme avanzaron las generaciones, pues ya no les interesó hablar más ni hebreo ni arameo. Y entonces solamente hablaban griego. Bien, a estas comunidades, como hemos dicho, se les conoce como el judaísmo de la diáspora o de la dispersión, y que, como dije en la introducción, el gran representante de esta época es uno llamado Saulo de Tarso. Bien, aunque estas comunidades, como dije, siguieron siendo fieles a sus tradiciones religiosas, por ejemplo, la comunidad que aparece en Hechos 16:13, bueno, si alguien me ayuda a leer. 12 y 13, si alguien me ayuda a leer Hechos 16, 12 y 13. Permiso. Sí. Dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. Muy bien, gracias, Esme. Entonces, ¿qué encontramos? Que en una región del imperio, ¿no? En Filipo, que es la provincia de Macedonia, netamente griega, ¿no? Encontraron un grupo de mujeres, en este caso, que observaban el sábado, el día de reposo, y estaban en la oración. Entonces, muchos de estos grupos, hermanos, de la diáspora, siguieron manteniendo. Algunos de ellos observaban la circuncisión, todavía cortaban el prepucio del miembro viril de los varones, como señal antigua que se hablaba de la circuncisión, y algunos ya no, porque algunos judíos adoptaron tradiciones helénicas. Tradiciones helénicas. Y entonces siguieron manteniendo sus tradiciones, pero con la característica de hablar el idioma. Es como si hoy seguimos comiendo Borscht, ¿cierto? Los alemanes siguen comiendo Borscht, pero hablan español. O los Kreuzpirut, ¿no? O los, no sé, o los Dumplings, o qué sé yo. No hablo bien el alemán, pero los comemos comida alemana, pero hablamos re español. Y a veces lo hablamos mal. Hoy se acepta, hermanos, entre los estudiosos que después del año 70, del año 70, recuerden que el año 70 es una fecha clave para el judaísmo, porque es la destrucción del templo de Jerusalén. Muchos miran esta destrucción, las palabras de Jesús cuando dijo, y no quedará piedra sobre piedra, hablando del templo. ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, es un pasaje que muchos lo han visto como una clara alusión profética de Jesús, donde el templo iba a desaparecer. Para un judío era impensable que el templo desapareciera, pero desapareció, o se destruyó, no desapareció, perdón. No es que desapareció, se destruyó. Bueno, para ese año se acepta que eran más judíos de la diáspora que los vivían en Jerusalén. No sé si el dato viene acá, pero me parece, los datos que tenemos es que en Jerusalén había 1 millón, creo que 2 millones, y en la diáspora había 4 millones más. En total, en el primer siglo había en todo el Imperio Romano unos 6 millones de judíos, pero eran más los de la diáspora.
evidentemente. Eso jugó un papel muy importante para la constitución del Nuevo Testamento, porque los escritos que se elaboran van en función de los cristianos de la diáspora, más que de Jerusalén. Aunque hay escritos que son más jerosolimitanos, por ejemplo, la carta a Santiago, la carta a Pedro, tienen que ver más con los principios de la iglesia en Jerusalén. Pero las cartas de Pablo tienen que ver más con los principios de la iglesia por todo el imperio. Bueno, fue así, hermanos, como dijimos y ya lo platicamos, en la comunidad judía de Alejandría, en el norte de Alejandría, se le pone así esta ciudad en honor a Alejandro el Magno. Se le pone, es una ciudad portuaria, famosísima por su gran biblioteca, enorme, más grande, y por el gran faro de Alejandría. Bueno, es en esta ciudad donde se traduje al griego las escrituras hebreas, eso ya también lo sabemos, donde se da a conocer la versión de los 70 o la Septuaginta. No tenemos, hermanos, actualmente ningún documento unificado de esta versión. No existe. Las versiones de la Septuaginta que hoy tenemos son versiones muy, muy tardías, diríamos, ¿no? Del siglo IV en latín, y que es una reconstrucción de muchas fuentes, de muchos documentos. Entonces, la Biblia como tal, la Septuaginta, no se tiene. No se tiene una reconstrucción de esta versión, que es la versión más grande y más importante, porque es la versión en la que los apóstoles predicaron, la que Pablo leía, porque acuérdense que Pablo era un judío griego, y era una Biblia que él leía, ¿no? Y entonces se convierte en el texto de uso común de los cristianos que hablaban griego. No así de los que viven en Jerusalén, porque bueno, ellos hablaban arameo o hebreo. Entonces, la Septuaginta es fundamental. Ya cuando empecemos a ver epístolas paulinas, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a mirar por qué a veces Pablo, cuando cita una cita, perdón, válgase la redundancia, cuando Pablo señala una cita del Antiguo Testamento, difiere. No, parece ser que no, o la copió mal, ¿no? Muchos dicen se equivocó porque la copió mal. No, no la copió mal. Solo que Pablo no la toma de la Biblia hebrea, sino que esa cita la toma de la Biblia traducida, de la Biblia griega. Y entonces hay muchas citas y mucho espíritu en las cartas paulinas de la traducción de los 70. Pero eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a cartas paulinas. Todavía nos falta un largo trecho para recorrer, pero ya vamos a llegar. También, hermanos, como dijimos, en Jerusalén hubo un grupo de judíos cristianos que hablaban griego. Esta es una característica interesantísima. Este grupo, hermanos, es un grupo que tuvieron mucho que ver con la muerte de Esteban. Bueno, había muchos grupos, según Hechos número 6, el capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos entonces aquí el pleito que existe entre lo que son ¿cómo se llama? Las viudas griegas que vivían en Jerusalén. Y en el versículo 9 del capítulo 6 dice: entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamada de los libertos, y eran de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Siria, y peleaban con Esteban. Eran judíos que vivían allí, que hablaban griego, ¿no? Y que, bueno, tuvieron que ver mucho con la muerte de Esteban. Bueno, esto, hermanos, este fenómeno que existía dentro de la comunidad de Jerusalén, que existían muchos de estos griegos, se dice que estos judíos griegos que vivían en Jerusalén aportaron mucha plata para la remodelación y el mantenimiento del templo. Por eso es que eran aceptados, o eran bien vistos, o los recibían con mucho gusto. Pues el interés tiene pies, dicen en mi tierra, ¿no? Bueno, esto hizo posible la difusión del evangelio en las comunidades de la diáspora y entre los paganos. Esto lo vemos claramente
en el capítulo 11, ¿no? 19 y 20. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Esto es muy importante porque entonces estamos ante la presencia de cómo, hermanos, lo que nace en Jerusalén empieza a esparcirse en el Imperio Romano. Y Lucas nos da este planteamiento. Por favor, si alguien gusta leer 19 y 20 de Hechos 11, por favor. Permiso, Adelante, pastor. adelante. Dice así. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. El 20. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Gracias. Bien, entonces en esta dispersión encontramos dos tipos de grupos, ¿no? Los que hablan a los judíos netamente, evidentemente el idioma, gracias, hermana Alcira, perdón, los que hablan a los judíos, pues tienen que hablar en su idioma. Imagínense, si alguien viene a hablar conmigo, a anunciarme a Jesús en alemán, no le voy a entender más que nada. Le voy a decir, sí, ajá, sí. Solo me voy a sonreír o le voy a hacer caso, pero no le voy a entender. Y después el versículo 20 dice que había otros que no sabemos, hermanos, no sabemos, los chipriotas y los cinerenses, que entraron a una ciudad griega, Antioquía, ¿no? Y empezaron a hablar a los griegos. La pregunta es, ¿les hablaron en hebreo, en arameo, o les hablaron en griego? Evidentemente, pues fue en griego. Y eso hizo, ¿no?, que este idioma ayudara a que los gentiles escucharan del mensaje de Jesús, del evangelio del Señor Jesús. Qué interesante, hermanos. Ven cómo el idioma ayudó muchísimo a la expansión del evangelio para que la gente de habla griega pudiera conocer del evangelio. Bien, lo he repetido, ahora lo vemos aquí. El judío más notable entre la diáspora es sin duda Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día, un hombre que conocía perfectamente las escrituras por el conducto griego. No dudo que también haya conocido las escrituras hebreas, no lo dudo. No dudo que cuando tuvo su conversación con Pedro, con Santiago, con los pilares de la iglesia, esos 15 días que estuvo en su casa, pues no dudo que haya habido también un acercamiento al texto hebreo. No lo dudo, ¿no? Pero bueno, Pablo en esencia nació y creció conociendo la Biblia griega, porque era su idioma, era su lengua. Pablo fue el primer perseguidor de los cristianos, esto lo sabemos todos muy bien, y luego se convirtió al cristianismo. Y de ahí, como alguien convertido, fue un fiel seguidor y propagador celoso de Cristo entre los paganos. Y así lo atestigua la carta auténtica de Pablo, diríamos. Nadie hoy en día, hermanos, entre los círculos académicos, duda que esta carta sea propia del apóstol Pablo. ¿Quién quiere leer Gálatas 1:14? Permiso. Gracias. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Bien. Entonces, vean cómo Pablo era un experto en las escrituras. Entiendo por el texto, dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea, evidentemente está hablando, ¿no es cierto?, de un contexto griego, por donde él vivía, en Tarso de Cilicia. Y dice también que era celoso de las tradiciones de sus padres. Sus padres no eran netamente judíos, eran personas que habían nacido también en la dispersión y sus abuelos igual. Entonces, vemos a un Pablo que está más inclinado hacia mantener los principios judíos porque fue circuncidado, porque fue instruido a los pies del rabino Gamaliel, y
no vemos a un Pablo helenizado, diríamos. No vemos a un Pablo que se siente atraído por las cuestiones griegas, ¿no? Como sí hubo muchos otros judíos. Sus viajes misioneros abarcaron la mayor parte del mundo conocido hasta entonces. Tenemos registrados al menos 3 viajes misioneros, 3 grandes viajes misioneros. El primero con Bernabé, el segundo con Silas, el tercero ya tuvo una mayor difusión con otros más, Timoteo, Tito, etcétera, ¿no? Y estos viajes que él hizo por todo el Asia Menor, y como dijimos, es muy probable que haya llegado hasta España, la península ibérica, haya sido el factor fundamental para la extensión del evangelio. Pero ojo con esto, hermanos. Yo sé que para muchos de nosotros la figura de Pablo es sumamente interesante. Últimamente he estado viendo algunos debates apasionados sobre la figura de Pablo. Es alguien que me ha apasionado muchísimo en lo particular. Hay un libro que lo he leído como no sé cuántas veces, un libro muy grande, es un bestseller, que se los recomiendo si a ustedes les gusta la narrativa, se lo recomiendo. Es como uno del top 10 de mis libros. Yo creo que es el número 2 o que tal vez el número 1 de mi top 10 de libros, que es una novela fascinantísima de Taylor Caldwell, es la autora, que se llama El Gran León de Dios. Así se llama el libro. No es un libro pequeñito, es un libro grande, donde en una rigurosidad histórica, hermanos, plantea la figura de Pablo. Hay algunos datos que me parece que se van, pero ahora yo ya lo estoy medio comprendiendo por otra información que tengo. Pero en esencia, hermanos, tiene una narración, presenta a Pablo de una manera más humana, porque todos vemos a un Pablo teólogo, ¿no? Todos vemos a un Pablo que escribe 14 cartas, 13, ¿no? Más bien 13, porque la carta de los Hebreos entendemos que no la escribió Pablo, pero bueno, muchos años se pensó que Hebreos la había escrito Pablo, pongámosle 13, 14, ¿no? Y esta historia, que fue lo que más me atrapó de Pablo, de cómo lo narra la autora, presenta un Pablo más humano, más humano. Pablo que se enamora, un Pablo que tiene una familia, que tiene sus padres, cómo eran las costumbres de aquel tiempo del primer siglo. Por eso es una novela muy bien documentada históricamente y atrapante y fascinante. Y ahora que recuerdo, voy a volver a leerlo porque en todos los viajes que he hecho de cambios de casa, es el primer libro que guardo en mi bolso porque es fascinante. Bien. La figura de Pablo, hermanos, es grande, ya dije, ¿no? Pero también debemos reconocer que no solamente Pablo es el responsable de que el evangelio se haya extendido. Eso sería muy ingrato para no reconocer que hubo muchos hombres y muchas mujeres anónimos, ¿no? Anónimos, que no sabemos sus nombres, como estos chiprienses y sirenenses, que llegaron a Antioquía a predicar. Ellos fundan la iglesia en Antioquía. No fue Pablo, no fue Bernabé, no fue Pedro, no fue ninguno, sino fueron hombres y mujeres que no sabemos sus nombres, no sabemos quiénes fueron. Solo sabemos que eran de Chipre y de Cirene, y que ellos también hicieron grande el evangelio. Entonces, a Pablo se le reconoce porque, bueno, gracias a él tenemos una teología paulina que hasta la fecha seguimos discutiendo. Estuve en un debate donde hay una nueva perspectiva radical. Esa es la nueva teoría que existe hoy en boga entre los académicos sobre la figura de Pablo, ¿no? La nueva perspectiva radical de Pablo. Pero debemos reconocer que gracias a su impronta, a su figura, tenemos una mayor parte del Nuevo Testamento. Y que las cartas debemos entenderlas a la luz de un hombre que tiene un pensamiento, ¿no? Helénico, que fue criado en ambientes helénicos. Sus cartas principalmente, las de Corinto, las de Roma, o romanos, ¿no?
tienen un profundo sentido de concepción griega. Griega. Bueno, no me voy a meter más en eso. Por todas estas razones, y nos vamos a ir después al receso, por todas estas razones no es extraño que el Nuevo Testamento se hubiera escrito en griego. Aunque algunos manuscritos y tradiciones anteriores puedan sugerir, porque hay padres de la iglesia que dicen que Mateo se escribe en arameo, lo cierto es que la redacción y el texto final, ¿no?, fue escrito absolutamente en griego. Todos los autores, como el gran Antonio Piñeiro, uno de los grandes biblistas, uno de los grandes eruditos del Nuevo Testamento, establece categóricamente que todos los escritos novotestamentarios fueron escritos absolutamente en griego. Muy bien. Y es aquí más o menos el mapa donde vemos, hermanos, todo lo que es el imperio griego que se dio en aquel tiempo. Acá donde está la flechita, hermanos, aquí es donde nació Jesús. En este puntito chiquitito. Jesús, se dieron cuenta, hermanos, no salió de acá. Aunque muchas teorías medias tontas, perdón la expresión, para no decir estúpidas, ya les expliqué, hermanos, que la palabra estúpido en cierto sentido no es un insulto, es una palabra que tiene que ver sin sentido. Historias sin sentido establecen que Jesús se fue a la India, se fue a Cachemira y un montón de cosas coherentes. Bueno, Jesús, hermanos, solamente se mueve acá en esta flechita. Pero bueno, vean cómo todo este imperio, hermanos, es el imperio griego, ¿no? Todo lo que es el norte de África, todo Siria, todo Persia, ¿no? Todo lo que es acá Roma, Roma, esta parte de la botita, aquí está todo lo que es Grecia, Creta, etcétera. Bueno, todo esto era el imperio. Y todos estos caminos, ¿no? Estas flechitas marcan el camino. Lástima que mi fotografía, al hacerla grande, ¿cómo es? Se pixeló. Pero estos eran los caminos, ¿no?, que el imperio empezó a establecer, pues, para tener el control. Fíjense, hasta acá arriba tuvo que llegó el imperio, entonces todo tenía que estar perfectamente bien conectado. Entonces, en todo esto, hermanos, principalmente los viajes misioneros, hermanos, de Pablo se centraron en esta zona, aquí, donde está mi cursor. Pero entendemos que los discípulos de Jesús, los que no conocemos sus nombres, fueron para todos estos lugares, para el sur de Egipto, para la península arábiga, fueron más para acá, llegaron hasta la India, ¿no? Los discípulos llegaron hasta la India, etcétera. Entonces, todo esto fue el lugar o el espacio geográfico donde se concentró el evangelio en el primer siglo, en el idioma. Bien, entonces, antes de irnos al receso, si hay alguna pregunta, algún comentario, hemos visto, hermanos, que los escritos del Nuevo Testamento no solamente tienen un sabor judío, por lo que representa los aspectos sociales, religiosos y de grupos, sino también, hermanos, como el ambiente griego, sus factores de la diáspora, donde los judíos vivían con costumbres griegas, se ve reflejado también en los escritos del Nuevo Testamento. Los escritos del Nuevo Testamento. Bueno. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Nos regresamos? Hermana Alcira, adelante. ¿Me puede repetir el nombre del libro? Sí. ¿Que usted recomendó? Yo lo tengo en esta versión porque esta es una versión que fue la primera. Lástima que no le puse el año en que lo compré, pero ya está más viejito que yo. Es esta versión de bolsillo, pero sé que hay versiones más grandes. Se llama El Gran León de Dios,
No sé si aquí se puedan encontrar, pero de verdad, al quien le guste la narrativa, hermanos, yo aprendí mucho la narrativa, mi estilo es narrativo, entonces, quien le guste la narrativa, les recomiendo este libro. El autor es Taylor, o Taylor, no sé si ahí se ve mejor, hermanos. Taylor Caldwell. Taylor Caldwell. Es un auténtico clásico de nuestro tiempo. Muy lindo. Gracias, pastor. El gran león de Dios. Y este título viene de una cita de San Agustín, que él, hablando de Pablo, dijo, pues él es un verdadero león, un león rojo, el gran león de Dios. Es tomado la cita de Agustín de Hipona sobre Pablo. Así que se los recomiendo. Deben tener un poco la mente abierta, hermanos, por favor, no se espanten con algunas cosas, pero es fascinante. Les comparto una cita que para mí es... Yo encontré este consejo. Bueno, no, es contarles toda la historia. Pero se los recomiendo. Lo voy a dejar aquí afuera, pero lo quiero leer otra vez. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Mario, sí, adelante. Sí, por ahí escuchando un poco y viendo un poco de esto y analizando un poco, se puede por ahí decir que gracias a todo esto que pasó de las conquistas que sufrió el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, ya sea por los griegos y posteriormente por los romanos, ¿no? Esto también permitió de alguna manera la expansión del Evangelio, ¿no? Gracias a por ahí los caminos que construyeron los romanos y gracias al idioma griego que se traduce, ¿no es cierto?, la palabra. Por un lado fue algo negativo, por así decirlo, para el pueblo de Israel, pero para el cristianismo fue algo positivo esas invasiones, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que a ver, algo que debemos reconocer del pueblo de Israel es que es uno de los pueblos que más ha sufrido en cuanto a conquistas, ¿no? Realmente no es hasta 1940 y algo donde se establece finalmente en un estado, ¿no?, oficial, pero que evidentemente tanto para ellos como para el cristianismo, las dispersiones les ha servido para seguir sosteniendo su fe. El caso del judaísmo, bueno, sigue estando vigente. Sigue siendo vigente el judaísmo hasta la fecha, lo mismo que el cristianismo. Entonces, como vamos a ver en la siguiente clase, en esta vimos el idioma, la siguiente sí, efectivamente, como decís, los caminos que los romanos eran constructores natos, eran grandes arquitectos, eran capos en eso, en las vías de comunicación, en los inventos. Herodes hizo inventos impresionantes. Era un capo el tipo, aparte de ser medio loco, porque se dice que sufría de esquizofrenia. Él sufría de esquizofrenia. Digo loco en ningún sentido peyorativo, por favor. Pero era un constructor, era el puerto de Cesarea, ¿no? Fue una ingeniería de la arquitectura del primer siglo soñadísima, soñadísima. Entonces, eso también ayudó, los caminos, para que el evangelio se propagara. Sí, las vías de comunicación fueron fundamentales. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo?
Estamos viendo los ambientes, los contextos históricos. Bueno, pastor, Adelante, Norma. me encanta porque como a pesar de tanta cultura, ¿no? De cultura contra cultura y cultura, de lo que quedó, sobrevivió de todo fue al sufrimiento total, quedó la fe de ellos, ¿no? La fe venció todo, holocausto, cultura. Fue una fe que fue tan contagiosa que trascendió el mundo y hasta la esquizofrenia de los grandes gobernantes, ¿no? Ujú, ujú. Me sorprende eso porque tanta influencia, ¿no? Como hombres comunes, vamos a decir sencillos, como fue el apóstol Pablo. Sé que fue un estudioso grandísimo de la Biblia, pero fue un hombre y Ujú. tuvo tanta influencia, ¿no? Cómo la Sí, fe puede tener el poder de la influencia. sí, Norma, sí, la verdad que a mí algo que me llama mucho la atención es el testimonio que aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, donde dice que después de la muerte de Esteban hubo una gran persecución y entonces muchos fueron esparcidos, no los apóstoles, ellos se quedaron en su casita, pero el resto fueron con alegría. O sea, la Sí, persecución, hermano, ya de por sí encierra miedo, encierra sí, tristeza. Imagínate tener que dejar tu casa, tus animales, tus bienes, todo. todo y salir huyendo si no te van a matar. Vos irías llorando, irías temeroso, pero esta gente dice que iban felices, iban Sí. felices. No La dice así el locura, texto, no dice así el texto, dice que iban anunciando la buena noticia. Bueno, la buena noticia es felicidad, ¿ya? tal Es cual, plenitud. tal cual. Y algo que comenta Norma que es muy interesante es el hecho de cómo la fe trasciende, ¿no? Eso. Y cómo la fe de Pablo sigue estudiándose hoy. Hoy ustedes no saben, Eso. hermanos, hay debates acalorados por la figura Ujú. paulina. Ese pobre cristiano le han de estar zumbando los oídos porque no hay gente que no hable de él, ¿viste? O que hablemos de él, todos. Bueno, lo que dijo el apóstol Pablo, lo que dijo el apóstol. Y a veces tergiversamos lo que dijo el apóstol Pablo. Yo creo que si Pablo Sí, estuviera vivo diría, che, para un poco, eso yo no quise decir. lo que dijo y lo que no dijo. Lo que Digo, dijo y lo que no dijo. lo que el Sí. apóstol Pedro también con el carácter que tenía, digo, cambiar a un hombre como cambiarle al apóstol Pedro. Y, No, y, hay que tener carácter como el apóstol Pedro. ¡Hala, pucha! y tan cambió que al menos en una de sus cartas, ¿no? Ahora él asume el sufrimiento como parte de. Y la carta que se le atribuye a Pedro, específicamente a Pedro, ¿no? Es la primera epístola. Y es interesante, si concedemos que la primera Sí. epístola es Petrina, o sea, es propia de él, Ujú. él dice claramente, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, el El- apóstol antes que quería ser el primero, el que quería estar en todo, ¿viste? El sí, impulsivo, ahora es el humilde, el manso, que se hace sí. igual a todos. ¡Wow! Dices, El amor y la fe, ¿no? ¡Ja! Poder total. ¿sabe qué? Interesante. Muy Qué bien, lindo. gracias, Norma. ¿Alguien más, hermanos, antes de irnos al receso? ¿Vamos bien? ¿Se ha Y entendido? me- Esme. sí, los 3 idiomas que se inscribieron en la cruz de Jesús, ¿eran cuáles? Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Recuerden que el latín viene a Gracias. sustituir al idioma griego, porque ahora ya el imperio ya no es griego, ahora el imperio es romano. Y el latín predominó, hermanos, hasta no hace mucho. Las misas todavía se hacían algunas en latín. Hasta el Concilio Vaticano II, 1950, todas las misas se hacían en latín. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Manester. Ahí recién acaba de decir que el latín como que suplantaba ¿a cuál? ¿Al hebreo, no? Al griego, al griego. Ah,
Pero el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Y latín. Ujú, Ajá. ujú. Está. ¿Por qué? Porque el latín, el griego fue el idioma del imperio helénico o el imperio Sí. griego. Cuando los romanos vencen a Grecia, diríamos, todavía se habla griego porque, bueno, está apenas en vías de que se consolide el imperio romano. Pero ya llegó un momento donde el imperio romano toma su propia fuerza, ¿no? Y entonces impone su propio idioma, que es el latín. Es el latín. Y entonces durante muchos siglos ya no se hablaba griego, ya no se hablaba arameo o hebreo dentro del imperio, simplemente era el latín como medio de comunicación. Por eso la primera traducción que se hace de Jerónimo es la Vulgata Latina, que hace la traducción del griego al latín. Bueno, antes de la Vulgata Latina, como vimos en la clase de Historia de la Biblia, era la... ¿cómo era la versión? Creo que era la Vulgata. Que es la Vetus Latina. La Vetus Latina, que es la que toma como base antes Jerónimo para hacer la Vulgata Latina. Muy bien. Bueno, pues si no hay preguntas, vamos al receso. Vamos a tomar 10 minutitos y nos volvemos nuevamente a ver. ¿Ok?